Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a hablar de la innovación para la sostenibilidad centrada en las personas. Vamos a ver algunas herramientas y metodologías que nos ayudan a contemplar todos estos aspectos de manera integral. Bueno, para introducirnos, estamos hablando siempre de ecodiseño. Cuando hablamos de ecodiseño, hablamos de pensamiento de ciclo de vida, que tiene que ver con contemplar los impactos que se generan en cada una de las etapas del ciclo de vida del producto, el servicio o la cosa que estemos diseñando. Cuando nosotros contemplamos desde los aspectos ambientales, que es cuando, por ejemplo, generamos un inventario, empezamos a definir las entradas y las salidas de cada una de esas etapas que están en relación a desechos, a gastos de energía, consumos de agua y distintas cuestiones que tienen que ver y están asociadas a lo ambiental mayormente. Pero cuando nosotros hablamos de desarrollo sustentable, nosotros sabemos que estamos hablando no solo de lo ambiental, sino también de lo social y lo económico. Entonces no podemos dejar de contemplar los impactos de manera integral, con una visión holística o sistémica de todo lo que estamos analizando, para poder realizar las mejoras dentro de esta visión del diseño sustentable que contempla todos estos aspectos. Entonces el desafío es generar estas soluciones que sean integrales, pensar distinto, incorporar todos los factores intervinientes, los ambientales, los sociales, los económicos. Entonces ahora les vamos a contar sobre una de estas herramientas. Es una metodología que se llama Design Thinking, que en base tenemos que tener en cuenta que todas estas herramientas y metodologías tienen que ser abordadas de una manera flexible, en donde cada quien la utilice de la manera que mejor le convenga para su proyecto o su desafío. Esta herramienta igual ya de por sí es bastante flexible y la podemos utilizar, como bien ven en la imagen, para los nuevos paradigmas, contemplando esto de manera, como hablábamos, integral. Como introduciéndoles un poco de historia, dónde viene particularmente pensamiento diseño, le decimos a cualquier metodología que venga de la rama proyectual del diseño industrial. Pero cuando hablamos de design thinking de manera puntual, estamos hablando de una metodología desarrollada por IDEO, que es un estudio de diseño en donde están Tim Brown y David Kelly como cabeza de este estudio, y empezaron a darle forma y a masificar, digamos, esta metodología. Por eso se los nombro. Lo que tiene es un enfoque que claramente está y nos ayuda y nos da más herramientas para centrar el análisis y el desarrollo y la ideación en las personas. Y entonces esto se basa en un conjunto de herramientas ordenadas por etapa, pero de manera flexible para que la podamos ir usando según, como les decía, el desarrollo a ejecutar. Entonces acá vemos como algunas esencias del pensamiento o de design thinking. En innovación vemos que tenemos que tener en cuenta, o la manera de ver la innovación desde este punto de vista, es verla incorporando tres patas más importantes o aspectos más importantes, que es la deseabilidad, que tiene que ver con que realmente satisfaga una necesidad de las personas; la viabilidad, que lo puede incorporar a un intercambio el mercado o si estoy desarrollando quizás un proyecto que no tiene que ver con comercializar un producto, sino puede ser hasta una política pública, igual lo tengo que ver viable para que se incorpore en el medio. Y la factibilidad, claramente, que yo lo pueda concretar, materializar, y ahí intervienen las tecnologías, pero acá también tenemos que empezar a mezclar todos los conceptos, como voy a repetir varias veces, de manera integral, en donde en esta parte donde miro la factibilidad, también tengo que mirar que esa factibilidad sea sustentable. Algunos principios de estas metodologías son, que digamos las potencian,
es el trabajar en equipo, que esos equipos sean realmente diversos en todos los sentidos, no solo en la parte interdisciplinaria, sino hasta en personalidades, en maneras de ver las cosas, en distintas personas que intervienen en esto que yo esté queriendo diseñar. Que todo sea intentando que sea de construcción colectiva, ¿no? De no trabajar en equipo, pero después nos dividimos todas las tareas, sino intentar que la mayor parte, hay cosas que sí se mejoran dividiendo tareas, pero que mucho de lo que se genere de manera colectiva, añadiendo ideas entre todos. También hay algo muy importante que tiene estas metodologías o que tratan de incorporar, es tener una actitud frente al fracaso, entendiéndolo como que es algo que sí o sí tenemos que empezar a incorporar para poder ir como sumando nuevas ideas y demás. Es como un cambio de actitud frente a lo que puede estar mal o bien, sino que, bueno, ahí vamos a profundizar un poquito más en algunas dinámicas que tienen como punto principal este abordaje. Bueno, algo que los que ya tienen contacto con estas metodologías lo saben, pero es muy importante la visualidad, o que yo pueda ver al mismo tiempo, con imágenes, con colores, de la manera más visual posible, valga la redundancia, todo lo que estoy trabajando. Por eso, por ejemplo, esta herramienta mural con la que trabajamos, nos potencia esta visualidad porque podemos tener en un mismo panel un mural de inspiración en donde voy teniendo imágenes que me reflejan algunas ideas, voy escribiendo y teniendo en cuenta cuestiones mucho más técnicas y específicas como un inventario, como las etapas del ciclo de vida ya definidas, pero lo estoy teniendo al mismo tiempo. ¿Qué genera la visualidad? Que yo pueda incorporar todos estos puntos para poder, por ejemplo, cuando llega la etapa de ideación, tener todos estos inputs a la mano visibles. Tiene una caja de herramientas, esta metodología también. Esta metodología tiene distintas etapas para tener como una secuencia más o menos, que como les repito, es muy flexible, pero más o menos ordenada, y dentro de cada una de esas etapas tenemos cajas de herramientas, son muchas y variadas, y de hecho de otras disciplinas también se incorporan herramientas. Ahora vamos a hacer un repaso rápido por algunas. Todo lo que sea fomentar la creatividad es un principio esencial de esta metodología, y también trabajar sobre evidencias en los momentos que, como ahora vamos a ver, están planteados para buscar evidencias. Bien. Como les decía recién, tenemos que tener una actitud, y esto no es solo para esta metodología, no es algo intrínseco solo de esta metodología, sino para cualquier metodología de diseño, tratar de observar, ser curiosos, perder estos miedos a los fracasos o a la inhibición de decir algo bien o algo mal. Eso, a pesar de que parezca superficial, no lo es bastante importante. Una parte también importante de estas dinámicas, de esta metodología, son las dinámicas. Tenemos etapas del proceso, que también ahora las repasamos, pero de esas etapas hay algunas partes en donde nos ponemos en modo, es como si tuviéramos un chip y tenemos que incorporar dos modos, el modo divergente y el modo convergente. Cuando hablamos del modo divergente, tengo que ponerme este chip y ya vamos a ver que ese modo va a estar para distintas etapas, pero o para distintos ejercicios. Es un modo en donde no tengo que tratar claramente de no tener juicio, no estar pensando si eso está bien o está mal, estar solamente observando y tratando de ver la mayor cantidad de cosas. Es como tratar de sacarme o volverme lo más objetiva que pueda, para poder observar sin juicio. Y en algunas etapas va a ser para relevar información de esta manera, en otras etapas va a ser para generar ideas de esta manera. Bien, y la otra dinámica es la convergente.
Que la convergente, ahí sí me pongo racional, empiezo a clasificar, me pongo en un plan más crítico, ¿no? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta que esta etapa divergente por ahí es la que más nos cuesta, o muchas personas les puede costar, porque realmente soltar prejuicios, y por más que estemos en disciplinas creativas, a veces tenemos inhibición de decir, por ejemplo, una idea nueva, o la queremos acomodar a lo que... Bueno, tratar de ser lo más divergente posible, sacando todo lo que nos parezca desde la observación, en cantidad, por ejemplo, en estas dinámicas nos importa cantidad, sacar todo lo que se pueda, o relevar todo lo que se pueda según en qué etapa esté, porque yo ya sé que va a venir después de esto una etapa convergente que me va a ayudar a clasificar y sacar lo que nos sirve. Entonces, cuando yo me separo esas etapas para poder meterme de lleno en ese modo, es donde más potencio esta metodología. Estas son las etapas básicas de este proceso, que según los proyectos y según las necesidades, como les dije, todo esto es flexible, entonces en algunos casos se modifica, ¿no? Pero empiezo por una etapa de empatizar, que esta etapa que me está diciendo como básico, lo básico es de empatizar con el problema, con las personas relacionadas al problema, y es una etapa de divergente, acá les puse los mismos colores, pero sería una etapa divergente de buscar información y empatizar de manera lo más objetiva que pueda. Después defino, y ahí empiezo a clasificar toda esta información, a nutrirme a lo mejor de otro tipo de información un poco más ordenada y más clasificada. Entonces ya me pongo un poco más convergente hasta plantear un desafío. ¿Qué es lo que quiero hacer? O los requisitos también, ¿sí? Y a partir de ahí empiezo a idear, y claramente esta es la etapa que todos conocemos, que es divergente, claramente. Para después volverme a empezar a cerrar y quizá buscar herramientas para materializar alguna forma de testeo, que es el prototipo. Y en esas dos etapas, la base esencialmente es convergente, es decir, me pongo racional y ya clasifiqué y ya elegí una idea y ahí me pongo a trabajar, pero sabemos que hay momentitos divergentes en donde, por ejemplo, para desarrollar el prototipo tengo que volver a idear un ratito para ver cómo lo hago. Bueno, y también no es lineal esta metodología. Muchas veces, por ejemplo, lo más básico es cuando llego a testear, ya generé una idea, la prototipé, la quiero testear, y claramente voy a volver a empatizar, porque tengo que volver a mirar a esa persona que va a usar para testear. Cuando estoy prototipando, a lo mejor tengo que idear un ratito más, porque me di cuenta que había que resolver otra cosa, o tengo que volver a definir algo, porque entonces una interacción entre estas etapas que no son tan lineales. Y claramente acá esto está mostrado desde esta metodología Design Thinking, pero nosotros sabemos que esto está de manera global e integrada a la visión del ecodiseño, en donde cuando estoy empatizando, estoy mirando a las personas desde esta perspectiva, y cuando defino más que nada, acá entran herramientas como el ecobriefing también, o los requisitos con foco en lo sustentable, y me nutro ahí, en ese momento, de herramientas que me reflejen información que tiene que ver con los impactos en cada una de las etapas del ciclo de vida, por ejemplo, lo que estoy diseñando. Entonces, para pasar rápidamente, vamos a ver un poco estas etapas para que les queden algunos datos. Y es, la primera etapa, que es empatizar, es bastante intuitivo todo esto, es ponerme en los zapatos del otro, es realmente eso, empatizar, pero tengo algunas herramientas para poder profundizar en esta mirada, como dijimos, es una etapa divergente, y acá, por ejemplo, les estoy poniendo algunos ejemplos, valga la redundancia, de distintos usuarios. Cuando yo, por ejemplo, si tuviera que mejorar una situación de atención de usuarios en un hospital, yo no puedo meter a todo el mundo en una misma bolsa y observar solo un aspecto, porque me van a estar quedando oportunidades de mejora en otras partes. Entonces lo que tengo que hacer en un principio, cuando empatizo, que tengo que mirar todo lo que pueda, es mirar todas las situaciones. Y para eso me tengo que poner en la piel de cada uno de esos usuarios en sus diferentes
situaciones y ver de qué manera, después decido yo qué desafío voy a hacer, pero todavía ni llegamos ahí, como les dije, primero divergente, relevo y empatizo con todo lo que pueda de todas las maneras posibles. Entonces, en estas etapas, que acá ven como ejemplos, por ejemplo, en un mismo hospital, yo tengo una atención al cliente, pero tengo que contemplar todas las situaciones felices, situaciones para nada felices, situaciones de ansiedad, de miedo y demás. Entonces, bueno, tengo algunas herramientas que son muy interesantes, como por ejemplo el mapa de experiencia es una herramienta muy buena para trabajar esto, en donde vamos viendo las etapas de uso de algo, o de un servicio, de un producto, defino todas esas etapas y voy analizando, según la persona, las acciones, los pensamientos, los sentimientos que va teniendo en cada una de esas etapas, los voy trabajando visualmente, como hemos hablado, los puntos de contacto, si es que tuviera, y más cuando hablamos de un producto en donde, por ejemplo, tengo que accionar algo, voy como relevando las distintas situaciones hasta empezar a definir quizás las oportunidades o los puntos críticos, por lo menos, empezar a verlos. Realizar mapas de actores, estas herramientas son de esta etapa de empatizar. Hacer juegos de roles, lo que necesito acá es saber qué necesitan las personas que están involucradas en lo que yo voy a desarrollar, mis usuarios y usuarias. Y como herramienta básica de esta metodología está el Empathy Map, o el mapa de empatía, en donde me voy directamente a ordenar información que yo tenga. Esto puede utilizarse de distintas maneras también, todo es flexible. Puedo utilizarlo como disparador para generar ideas. Puedo utilizarlo claramente en la etapa de empatizar a través de herramientas como llenar el Empathy Map después de haber hecho entrevistas reales con personas y llenarlo con palabras tal cual me la dijo un usuario. Si no tengo ese recurso, voy a tener que tratar de ser lo más objetiva posible y pensar en qué está pensando una persona que usa tal cosa o tal servicio, lo que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Qué piensa, qué dice sobre eso, qué siente? Y lo voy a tener que hacer de la manera más objetiva. Por eso hay distintas maneras de abordarlo, distintas profundidades, y todo va según los recursos. Pero es un mapa en donde yo voy a ir definiendo qué siente, qué piensa, qué hace y qué dice la persona o las personas que son usuarios, usuarias de nuestro proyecto. Cuando yo ya tengo toda esa cantidad de información sobre las personas, ahí me pongo a definir. Y acá yo sí planteo el desafío. ¿Qué quiero hacer? Acá cuando vengo a empatizar, por ejemplo, acá yo les puse un ejemplo que tiene que ver con personas una situación que se da cruzando la calle, cuando antes salíamos más seguido, cruzando la calle, que la gente va mirando su celular y mira hacia abajo y los semáforos están arriba. Bueno, el desafío, por ejemplo, planteado acá, vamos a suponer que es justamente contemplar a las personas y sus usos, como este, por ejemplo, y un hábito que se incorpora, que es mirar el celular, y más allá de juzgar, lo que quiero hacer es generar algo que evite que esas personas se accidenten con los autos por no mirar el semáforo. Y ahí ven una solución. Acá ya pasamos por todas las etapas. Se empatizó, se definió el desafío y se ideó generar un semáforo en el piso. Pero el punto de la etapa de definir es empezar a clasificar toda la información que tengo para ordenarla y plantearme qué quiero solucionar. Y acá tenemos distintas herramientas en donde empezamos todo lo que generamos con el Empathy Map, por ejemplo, si lo llenamos entre varias personas, entonces yo me puse a pensar qué sentía, qué decía, qué hacía, o distintos usuarios, usuarias, pero también lo pensaron las otras personas que están en mi equipo de diseño, ¿no? Y cada uno lo completó de su manera. Entonces, en ese Empathy Map tenemos cantidad de perfiles distintos. Entonces, ¿qué hacemos en esta etapa? Ya los empezamos a clasificar. Les damos un mismo perfil, ponemos todo lo que esté más o menos relacionado a un mismo perfil.
Tenemos herramientas que se llaman, por ejemplo, persona, en donde ahí yo ya me hago, en base a sacar todo ese pasito de hacer empathy map, clasificar y demás, me hago un arquetipo de persona, en donde le pongo nombre, le pongo una historia, le pongo todo, para poder usarlo después para el diseño. Y en esta etapa, también, en esta primera etapa de definir, incorporamos temas como herramientas como el FODA, el PESLA, el Canvas, para relevar contexto, hacer un árbol de problema, empezar a ver causas y consecuencias de las cosas, pero es todo para, seguimos relevando, pero de manera más ordenada. ¿Y qué más podemos incorporar acá? Tener esta parte de búsqueda de información más técnica que tiene que ver con el pensamiento de ciclo de vida, en donde quizás esta etapa, en donde ordeno mi ciclo de vida, lo defino, no todos los ciclos de vida de lo que hago son iguales, empiezo a mirar las entradas y salidas, hago un inventario, tengo gráficos si es que puedo, tengo la posibilidad de realizar algún trabajo de impactos, empiezo a generar los gráficos, defino los puntos críticos, cuáles de las etapas son las más críticas y demás. Eso está en esta parte de toda esa metodología. Entonces, cuando yo ya más o menos tengo todo el panorama, planteo el desafío y defino mis requisitos. El plantear el desafío desde esta metodología lo que hace es simplificar algo, pero no significa que no tengamos en cuenta después los requisitos. Pero lo simplifica en una frase para que sea nuestro input o nuestra forma de pararnos frente a la etapa que sigue, que es la ideación. Entonces, de manera más rápida, lo que hago es plantear un desafío en una frase, además de los requisitos. Bien, entonces acá yo lo que hago es, por ejemplo, esta es una plantilla, es un planteo de desafío, en donde yo me pregunto, ¿cómo podría ser para que tal grupo de personas, yo si quiero solucionar algo, eso ya es la definición, es una decisión. Yo decido si quiero solucionar tal cosa para todos los usuarios, usuarias de mi producto, o me quiero enfocar a solucionar en un grupo nada más. Entonces eso ahí lo defino, pongo el quién, al quién. ¿Qué es lo que quiero satisfacer? ¿Cuál es la necesidad que les quiero satisfacer? Que va a salir de una buena etapa de empatizar. Porque si yo definí bien las necesidades, voy a decir, por ejemplo, quiero que las personas no se accidenten. Y las condiciones es teniendo en cuenta qué es la cosa que impide que hoy no estén satisfaciendo esas necesidades. Entonces, armo la frase, bastante simple. Acá hay una con respecto a ese ejemplo que les puse, es ¿cómo puedo hacer que los peatones, en esa situación que vimos, no son los peatones nada más los que están involucrados en esa situación? Yo tengo desde policía de tránsito hasta, obviamente, automovilistas, tengo un montón de otros perfiles. Y yo acá elijo los peatones. ¿Cómo puedo hacer para que los peatones no se accidenten teniendo en cuenta que cruzan la calle mirando el celular? Eso es un desafío simplificado. Y también lo que sumo en esta etapa es cuando defino el desafío, defino los requisitos, que ahí sí yo ya me pongo un poquito más en profundidad a definir las necesidades, separándolas y clasificándolas por distintos aspectos, como ven ahí, y una cosa que ayuda mucho es definirlos desde un lugar. Voy a solucionar todos estos requisitos que son los básicos y necesarios, los que sí o sí, que solucionar el tema de los accidentes, por ejemplo. Pero después, por ejemplo, sería esperable, quizás tienen otro nivel de imposición para que yo los desarrolle o los cumpla, digamos, los requisitos, los esperables y los superadores. ¿Qué quiere decir esto? Es que de mínima voy a hacer todos los requisitos básicos y necesarios. Después sería bueno poder incorporar algún requisito esperable. Y los superadores yo los pongo para que me inspiren también, más allá de que no llegue. Bien, estos requisitos después yo los guardo un poco, ¿para qué? Para cuando voy a seleccionar una idea, los vuelvo a mirar, para ver si los cumplí. Pero cuando estoy en etapa de ideación, que como se acuerdan, que ahora viene, es una etapa divergente, lo que necesito es soltar esos requisitos un poco, quedarme solo con la frase del planteo del desafío, para poder ponerme en modo divergente. Y acá es, ¿cómo lo soluciono? Y es
tirar la mayor cantidad de ideas, como dijimos, es una etapa divergente, en donde no me pongo a pensar si van a estar bien, va a estar mal, si va a ser factible o no. Acá, cuando la selecciono de la idea, yo sé que voy a tener una etapa convergente y voy a poder pensarla y revisar los requisitos. Entonces ahora me suelto de ahí, me pongo en chip divergente y una de las primeras cosas que utilizamos para romper el hielo de la etapa de idear es el brainstorming, que la mayoría lo debe conocer, pero ahí ven algunas reglitas que son básicas, que están explicadas en las actividades también, como para tener en cuenta, para potenciar. Pero esto es algo tan intuitivo que sirve de cualquier manera, pero bueno, si tenemos en cuenta estas reglitas, los potenciamos. Y después tenemos ya una cantidad enorme, por internet pueden encontrar cantidad de herramientas y técnicas de esta etapa de idear, pero que muchas de estas está bueno por lo menos saber que van en distintas etapas o subetapas de la etapa grande idear. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una caja morfológica en donde yo defino distintos aspectos y variables o atributos y le defino variaciones de esos atributos a las distintas ideas, acá yo más o menos tengo que tener algo definido para poder seguir. Entonces, brainstorming para empezar, brainwriting también es otra herramienta muy para empezar, que tiene algunas diferencias, pero tiene una esencia compartida, digamos, con el brainstorming. Pero después hay otras que son como un poco más para cuando ya tengo algunas ideas ya definidas. El desafío de supuestos también, el desafío de supuestos es decir, no sé, ¿qué es lo supuesto? Voy a diseñar un auto. ¿Qué es lo supuesto de un auto? Y que anda en 4 ruedas. Y bueno, entonces, desafío de supuesto. ¿Cómo es un auto que no tenga 4 ruedas? Es como plantear, abrir la cabeza. Hay herramientas que son para abrir, para romper hielo, y otras que son para, cuando yo ya tengo un par de ideas, por ejemplo, puedo hacer un scamper. Yo ya tengo una idea, entonces empiezo a sustituir, combinar, o cuando, también me sirven cuando yo estoy haciendo un rediseño. Ahí me sirven estas etapas, porque yo ya tengo algo de base para poder cambiarlo, modificarlo. Bien. Y después, acá no estaba nombrada ahí, pero tenemos que pasar por una etapa, una pequeña etapa convergente que termina la etapa de ideación, que ¿cuál es? La selección de ideas. Y ahí lo que hago es pues, definir mis criterios y seleccionar la idea que mejor cumpla, qué cosa, los requisitos o ese desafío que nos planteamos. Y a partir de ahí sí ya paso a la etapa de prototipar, que bueno, acá tenemos distintas herramientas y acá, esta etapa va a estar muy, muy determinada por qué es lo que estoy haciendo. Si es algo físico y necesito comprobar ciertas cosas, tiene que ver con el tipo de proyecto que esté haciendo y con el tipo de testeo que yo necesito. ¿Qué le quiero testear? Según lo que le quiero testear, voy a hacer una u otra materialización. Pero es básicamente eso. Y claramente hoy tenemos a la mano cantidad de herramientas digitales para poder hacer esto, como por ejemplo maquetas virtuales, software de simulación en distintas cuestiones que necesitamos comprobar. Y no hace falta materializar en 3D, digamos. Y bueno, y llegó a la última etapa, que es la de testear, que está totalmente de la mano del prototipado, porque de hecho, con el mismo prototipo yo ya estoy testeando varias cosas. Pero bueno, hay herramientas específicas para el testeo y en el mundo del software, por ejemplo, tenemos cantidad de herramientas para testear, pero lo bueno es asociar o tener estas miradas en donde de otras disciplinas podemos usarlas, las distintas herramientas que han desarrollado, pero pruebas de usabilidad de distintas maneras. El testeo mismo, cuando yo hago una maqueta en un software de simulación, estoy testeando. Y así, y según lo que yo esté haciendo, voy a tener esta etapa de testear. ¿Qué es lo importante de acá? Porque esto ustedes ya lo conocen, pero ¿qué es lo importante de esto? Es comprobar y no perder de foco lo que queremos comprobar, que satisfacemos las necesidades de esas personas, que esto también se va a poder incorporar en el medio, que lo voy a poder hacer, que tengo las herramientas y que estoy cumpliendo mis requisitos sustentables, que eran las mejoras de ecodiseño que yo quise incorporar. Así que bueno, un poco esto es una visión de cómo tener una visión de innovación para la sostenibilidad y centrada en las personas. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido.